Es el día del Señor. Yo bendigo, Padre, que de lo que nuestra lengua se jacta, Padre de los cielos, pues tu Espíritu y Cristo Jesús siempre nos mostrarán a nuestra piedra angular y a nuestros fundamentos. Y por eso, Señor, la alegría de nuestra gracia, de misericordia, Señor, de cumplir, de caminar, Padre, nos encuentre pues caminando día a día, como en esta tarde, Padre, haciendo que, permitiendo que esa luz, pues sea esa luz de justicia, Señor, que, que da luz al sol y permitiendo, Señor, que esa luz que da luz aún en la oscuridad, pues también en la tarde nos permita dar sombra, Dios de los cielos, a esas alas, nos permita dar sombra, Dios, a esas nubes de gloria que nos hacen, que nos permiten, Señor, mover lo que el Espíritu mueve, que siempre será tus sueños, tus anhelos y tu edificación. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, tu templo no cayó, Señor, sino seguirán cayendo los que, Señor, fueron construidos y son construidos con, con tesoros que hunden, Señor, y con plomadas que hunden. Y así, Señor, como tu pacto, tu gracia, tu misericordia, pues siempre será para una construcción eterna que será siempre tu Jerusalén, la de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y yo bendigo siempre, Señor, estos nuevos cielos y esta nueva tierra que nos concedes, pues separando la luz de las tinieblas y levantando, Señor, lo que tú levantas, para que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esa bandera que son tus hijas, levanten, Padre, al Hijo y así como el Hijo levantó a esa verdadera novia que sigue en cada hombre y en cada mujer, Señor, que siguen estableciendo tu fruto unigénito y el fruto de este noveno mes, pues sea así, Señor, conforme a tu voluntad, unigénito en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendiciones, bienvenidos. Estábamos con unas preguntas con respecto a Zacarías 4 y que son importantes con respecto a la plomada, con respecto a los dos ungidos y, y claro, pero todo esto es bueno tenerlo pendiente a la luz de que para llegar a ello tenemos que pasar por el día 20. Y para pasar por el día 20, pues ya tuvimos la pauta el domingo, que es el libro de Esdras. Así que por eso me permití que nosotros podamos ver y podamos tener la óptica, las cosas, la óptica que nos permite considerar las cosas a través de lo que Dios da luz, a través del Espíritu de Dios. Así que, eh, bueno, hemos contestado, no sé si con las contestaciones se generaron más preguntas, sino para volver al libro de Zacarías o al libro, al libro de Esdras, al libro de Esdras. Vámonos al libro de Esdras para llegar al día 20, que eso es lo que estamos mirando. El libro de Esdras, el último capítulo del libro de Esdras. Entonces empezamos por ubicarnos en el tiempo, ¿no es cierto? Esdras capítulo 10, verso 9. Dice, se reunieron pues todos los hombres de Judá y de Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Era el mes noveno, era el 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza. En la plaza delante, en la plaza de la casa de Dios, en la plaza de la casa de Dios, temblando por esta palabra y por la intensa lluvia que caía.
Así que, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que sucedió? Eso podríamos ver. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que les llama la atención? A mí me ¿Alguna? llama la atención que hubo una palabra que les conmocionó y también la lluvia. Ya, la palabra. eh, estamos a 3 días, ¿no? Hoy, justamente, estamos en el día, terminando el día 17 y empezando el día 18. Es decir, estamos prácticamente eh, antes a 3 días del día 20, ya a 2 días del día 20. Es decir, que, ¿cómo, cómo estaban los hombres? ¿Cómo estaban las mujeres? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Qué pasó? Digamos que, si Tal us- vez si estaban en la plaza delante de la casa de Dios es porque estaban esperando algo. sí, lo que me llama la atención es que así podemos tener muchas ópticas, pero ahora vamos en función de la siembra. Ahí cambia la óptica, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en función de la siembra? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué aparecieron ahí? Entonces, lo que primero aparece, decíamos, ya es las tinieblas, pongámoslo así, el octavo mes. El noveno mes aparecen los pedregales. Eso dice la siembra, o mejor dicho, eso es la siembra, ¿no? La siembra, la primera parte y la segunda parte en los pedregales. Y nosotros habíamos comentado, estamos en el libro de Esdras capítulo 10 verso 9. Y todo esto nosotros estamos en tiempo de la siembra, ¿ya? ¿Qué se sembró? ¿Qué tipo de siembra tenían ellos? ¿Qué La tipo de antigua, antigua? no, una siembra extraña. Una siembra Mm, extraña. Sí, porque lo hicieron con Puede mujeres ser que de unas mm, aflicciones, ¿Perdón? lo hicieron puede con ser mujeres una de que aflicciones. Eh, a Erika le llama la atención las mujeres, me parece chévere. Lina, le escucho a usted, ¿qué me dijo? No, yo decía que puede ser una siembra de aflicciones. Una siembra de aflicciones. ¿Y qué produce la siembra de aflicciones, Erika? Lina, perdón. La siembra de la vida extraña. Entonces una siembra, nosotros tenemos, mire, en donde hay una siembra de aflicciones, significa que hay una siembra de pedregales. Entonces, nosotros estamos hablando de que estamos en el mes noveno y el mes noveno es un mes de Cristo, en el sentido de que si llegamos al 24, en el día 20 no aparece el fundamento, no aparece la roca, no aparece lo de Zacarías 4, sino aparecen todos estos acontecimientos. Entonces, lo que están construyendo, ¿en dónde estaba sembrado? ¿Estaba sembrado entre pedregales o estaba sembrado en la roca de la salvación?
Sí podríamos empezar. Ajá. Entonces, en pedregales, y los pedregales producen aflicción, pero recuerde, la aflicción produce produce persecución y produce la gran persecución. Entonces, si usted estaría ahí, ¿qué pasó? ¿Hubo una persecución o no hubo una persecución? Sí. Tremenda persecución. La madre de las persecuciones. Y como dicen, la madre de las persecuciones. ¿Y de dónde salió la madre de las persecuciones? ¿De dónde salió? La madre de las persecuciones salió de la casa. La madre de las persecuciones salió de las calles. La madre de las persecuciones salió. De una vid, pero extraña. De ellos mismos. Entonces, claro, la madre de las persecuciones sale de una... sale de ellos mismos. Entonces, la madre de las persecuciones sale de una vida extraña. Y ahí vemos, claro, ¿quiénes son los responsables de todo esto? Pues los responsables de todo esto es de una siembra, una siembra, una siembra, una siembra que vemos en Josadag, una siembra que vemos en Esdras, una siembra que vemos, ¿en quién más vemos? Una siembra que vemos en Zorobabel. Por eso, lo importante, decíamos, diga Nati, por favor, diga, claro, con gusto. Buenas tardes con todos, buenas tardes Marquito, buenas tardes con todos. Bueno, es que tengo un tema ahí, estamos hablando de la siembra, pero si usted mira desde Esdras 6, ¿Ya? ahí obviamente habla de la casa de Dios, y habla también de que bebieron pan, que no comió pan ni vino, habla del ayuno, entonces estamos hablando de las aflicciones, ¿no es cierto? Y del pecado del cautiverio, pero habla de todo, si usted ve, habla de aguas desde el 6 hasta el 13. Ya habla de las aguas, habla del tiempo lluvioso, habla del pecado de las mujeres, de las aguas que tomaron, bueno, eso dice mi versión, y de la plata, de la casa de Dios. Entonces, si unimos todo eso, hablamos obviamente de la vida extranjera, de las aguas que se tomaron, de todo aquello que no es digno del Señor. Entonces, el día 20 significa quitar todo eso que cargamos entre nosotros, las aguas, la vid, las fuentes extrañas, todo eso. eh, y habla del pecado. Entonces, yo vuelvo y insisto a una palabra que me está dando el Señor estos días, es teshuvá, es un arrepentimiento para poder llegar al día 24 como debemos llegar. Esa es mi apreciación. No sé si estoy errada o si estoy mal. Ya, muy bien. Entonces, eh, todo esto nos hace ver un montón de problemas. Y el montón de problemas nos hace ver, Nati dice, tenemos que hacer teshuvá. Y teshuvá, para saber, para mirar qué es teshuvá, tenemos que ver, para hacer teshuvá, tenemos que mirar qué es teshuvá. Y teshuvá, pues, teshuvá es hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos realmente ir. Entonces, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde quieren ir ellos? ¿Hacia dónde hacemos Teshuvah, Nati? ¿Hacia dónde? Si decimos hacia Pascua, estamos mucho. Si decimos para el 20 y el 24, como que sí hay esperanza, sí hay Para el alternativa. 24, Marquito.
para el 24 es para mí. Pero, pero, eh, pero tenemos que pasar por el día 20. No, eso sí. Por eso es importante, tenemos que pasar por el día 20. Y para pasar por el día 20, tenemos que ver, ya vemos, entonces vamos así por personajes. Tenemos que verle a Esdras. ¿Qué usted puede apreciar de Esdras? Una sola palabra. ¿Qué tiene Esdras? Esdras tiene una siembra entre rocas muy fuertes, ¿ya? Entonces, el segundo personaje que me decía Lina es este. Esdras es Josué, ¿verdad, Lina? Lea Josué capítulo 10, verso 18. Quería contestarle a Lina Perdón, también. Marquito, para mí Esdras es ley. Esdras es ley. Esdras es ley. Entonces, Esdras tiene la ley de todo, de toda la construcción. Esa es la parte. Esdras tiene la ley de la construcción. Esdras impone la ley de la construcción. Por eso tenemos que ver qué es lo que está poniendo Esdras, hasta dónde abarca Esdras y hasta dónde no abarca. Y tenemos que ver, entonces vemos el personaje a Esdras y ahora veamos el personaje que nos decía Lina. Lina, capítulo Esdras 10, 18, más abajito nada más. Esdras, ¿cuánto? 10, 18. Esdras 10, 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib, Gedalías y Gedalías. ¿Ya? Entonces, usted me decía que me hablaba de Josué. Entonces, este es el mismo, pero aquí nosotros lo vemos como Jesúa, hijo de Josadac. Pero es el mismo hijo de Josadac. ¿Ya? Entonces, vemos qué tipo de espíritu tenía él. Y con el tipo de espíritu, ¿qué tipo de siembra tenía él? Una siembra extraña, una siembra de piedras. Una siembra complicada, también tenía una siembra entre pedregales. Así que, por eso, nosotros no tenemos que quitar la perspectiva de mirar a quién debemos mirar detrás de todo esto. ¿A quién? A Moisés. Tenemos que mirar a Moisés. Perfecto. Entonces, si hablamos de Moisés, claro, ¿qué tipo de ley es la que tiene Moisés? Entonces, bueno, entonces entonces lo que debemos ver es ¿qué es el noveno mes? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante el noveno mes? ¿Para qué es el noveno mes? Ya tenemos qué es la roca. ¿Para qué más es importante el noveno mes? El, el noveno mes es bueno para levantarse, pero el noveno mes se llama noveno mes porque el noveno es para mirar, es para considerar. ¿Ya? Entonces, qué es lo que miró usted? ¿Ya? ¿Qué es lo que También el miró? noveno puede ser para poner una base para el décimo. Por, por supuesto que sí. Pero de todo lo que ustedes han dicho, si ve, todo lo que nosotros vemos, resulta ser que no estamos viendo correctamente. Ya, porque si nosotros nuevamente, ¿qué deberíamos ver? ¿Qué deberíamos ver en el noveno mes? En el noveno mes.
¿Qué deberíamos ver? Deberíamos ver a la roca, deberíamos ver el fundamento. Pero también los pesos que nos están hundiendo. Entonces, hay dos vistas. ¿Cuál es el mayor problema de todas estas cosas? ¿Cuál es el mayor problema? Así que ahí está. Ya, si podemos reunirle todo eso, lo podemos reunir a través de la siembra. Porque a través de la siembra, nosotros, ¿a quién tenemos que ver a través de la siembra? A la semilla, tal vez, y al fruto. ¿A quién? Al sembrador. Ya. Entonces, ¿cuál es la principal siembra? ¿Cuál es la principal siembra? La del mes octavo. No. ¿Cuál es la principal siembra? ¿Cuál es el nombre de la principal siembra? La siembra de la vid. Gracias. Todo todo en la vida, igual que, igual que Marco, igual que la palabra, igual todo en la vida, lo único que va a hacer es llevarle, no a lo que le preguntan, sino llevarle a su corazón. Y todo en la vida, lo que Dios va a mover, le va a llevar también a su siembra. La principal siembra para Dios es la vid. El momento que usted, ¿qué es lo principal para la vid? El momento que usted vea la vid, ¿qué es lo principal para la vid? Alguien tiene que La decir, siembra. Dina, El novio. ya ve, no, lo principal para la vid, Pues el fruto. lo principal para la vid, que lo mismo que lo principal para Cristo Jesús, lo principal es la piedra. ¿Ya? Entonces, cuando yo le digo vid, automáticamente lo principal es la piedra. Eso es lo que decíamos del domingo. Y automáticamente lo principal para la piedra, ¿qué es? La vid. ¿De acuerdo? Entonces, el noveno mes, ¿para qué es? ¿Por qué se llama noveno mes? Para que vea usted qué. Para que vea la piedra y vea la vid. ¿Ya? Así, siempre se va a hacer bolas, digamos, la vida, las cosas y todo. Pero para ver qué es lo que tiene usted en su siembra. Y para Dios siempre va a ser esa siembra. Por eso, ahora sí le leo, dice, era el noveno mes del día 20 y todo el pueblo se sentó en la plaza, temblando a causa de este dabat y de intensa lluvia. Entonces, el día 20, ¿qué era lo importante para ellos? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué vio Esdras del día 20? ¿Qué vio Esdras del día 20? Diamantes. Dureza. La vida extraña. ¿Qué vio el pueblo? Dureza. Dureza, los diamantes. Dureza, exacto. Entonces, ¿qué vio? Persecución. ¿Qué vio? Exacto. Y de todo eso, mire, de toda la dureza, todo eso se transformó en persecución. Y mira hasta cuándo se estableció la persecución. Mire, Esdras 10:17. Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras
el día primero del primer mes. Entonces, ¿qué era como dice Nati, qué era la Teshuvá para ellos? ¿Qué es la Teshuvá para ellos? ¿A dónde volvieron? Jamás salieron del día A la 20. ley, a la misma ley. Jamás salieron del día 20. Jamás salieron del día 20. Por eso, eso es lo que le digo. Volvieron, Marquito, a la persecución, como usted dice. Desataron la persecución y a Así es. partir, y a partir del primer día del primer mes, ¿qué estaban haciendo? ¿Sí ve? Perseguir y ser Sí, perseguidos. perseguir y ser perseguidos. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué es la gran persecución? Como les decíamos, la gran persecución, ¿en dónde se da la gran persecución? ¿En dónde se da? La gran persecución se da en el Dabar, la gran persecución se da en la ley, la gran persecución se da en lo que nosotros vemos, la gran persecución se da en lo que nosotros pensamos, la gran persecución se da dentro de la casa. Y si se mueve la gran persecución dentro de la casa, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo esto? Entonces, entonces usted va a ver gran persecución. Bueno, dejémosle eso. Lo que le estoy diciendo es, el mes noveno significa lo que usted considera, lo que usted va a ver. Eso significa el mes. Por eso, nosotros vamos a terminar este mes conforme a lo que Dios hizo, que lo vamos a tomar desde esta óptica. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ha visto? ¿Y cómo usted va a terminar de ver el fruto del noveno mes? ¿Por qué? Porque todos los años el noveno mes se llama noveno mes. Por un lado se llama Kislev, ¿sí? Y Kislev tiene un nombre más bien como de necedad. Kislev viene más bien bueno, ahorita no quiero analizar Kislev, sino tomar en cuenta el noveno mes, porque son muchas cosas. Entonces, el noveno mes es para abrir los ojos, es para abrir los ojos. Eso es lo. Y abrir los ojos es para ver qué es lo que ve usted. Por eso, yo le preguntaba, ¿qué es lo que ve usted y qué es lo que vieron ellos y qué es lo que ve Dios? Entonces, preguntémosle a Dios, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que vio Dios en todos ellos, en Esdras, en Nehemías, en todos? ¿Qué es lo que vio en el noveno mes? ¿Qué es lo que vio Dios? ¿Qué es lo que vio? Entonces, le voy a decir, ¿Cristo vio siembra o no vio siembra? Sí, Claro. Entonces, si vio siembra, ¿vio a la vid verdadera o no vio a la vid verdadera? Sí, entonces estaba presente. Si vio a la vid verdadera, ¿vio roca o no vio roca? sí, Si vio la roca, ¿sí? Si vio la roca verdadera, ¿vio el espíritu, vio y dio espíritu o no dio espíritu? Si vio la roca y vio espíritu, ¿vio edificación o no vio edificación? Si vio edificación y si vio construcción, ¿vio tesoros o no vio tesoros? Si vio tesoros, ¿vio pesos y medidas o no vio pesos y medidas? Si vio pesos si vio pesos y vio medidas, vio, ¿qué se puede decir? ¿Vio hijos o no vio hijos? ¿Vio fruto o no vio fruto? ¿Ya? Entonces, ¿por qué ellos no vieron eso? ¿Por qué? ¿Sí porque ve? no vieron a la vid y a la piedra. Porque exactamente, porque no vieron a la vid y no vieron a la roca verdadera. Y entonces, ¿a quién vieron? ¿A quién vieron? Vieron a la vid falsa, escuche, vieron a la vid falsa y vieron a las piedras duras. Y vieron a la piedra más dura de las piedras más duras. Entonces, cuando yo le digo Moisés y Elías, ¿usted qué ve?
¿Qué ve cuando les digo Moisés y Elías? Olivos, Olivos, perfecto. ¿Qué más ve? aceite. Aceite. Entonces, ¿ve o no ve piedras duras? ¿Ya? Entonces, esas piedras duras, ¿qué necesitan? Necesitan unción. Y todo eso, por eso, todo eso está en cómo se ve usted y en qué es lo que ve usted en el 9º mes y en qué es lo que está viendo en el 9º mes. ¿Alguna pregunta? Un poquito de lado oscuro, pero no, está bien, está bien. No necesitamos que se mire perfecto. ¿Cómo te miras tú, Mía? ¿Cómo se mira Nati? ¿Cómo se mira Katia? ¿Cómo se mira Adri? ¿Cómo se mira Lina? Yo Carmita, creo que Erika. de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, Marquito, tendremos que vernos como la viña del Señor, la verdadera. Entonces, para mirarse así, exactamente, usted tiene que mirar justamente a esa roca, pues. Y para mirarse a esa roca, tiene que mirar, como decíamos, a ese espíritu, a Zorobabel. Entonces, ¿qué es lo que miró Dios en Zorobabel? Y en Salatiel, en especial en Salatiel, porque de Salatiel lo transmitió también a Zorobabel. Entonces, lo que vio Dios es justamente a ese espíritu de Dios que vino a cambiar ese orden. El orden de una mujer que lleva un montón de, que tiene un montón de cosas, un montón de cosas vistas. Porque si nosotros le preguntamos a Esdras, ¿qué prevaleció en Esdras? ¿La vid verdadera o la vid dura? Si nosotros les preguntamos en el sacerdocio, porque el sumo sacerdote era Josué, ¿quién prevaleció? ¿La vid falsa o la vid dura? Entonces, a partir de eso, ¿en qué se transformó la siembra? ¿En qué se transforma la siembra? Entonces, la siembra se transforma en una persecución. En una persecución. Y la vid verdadera, perseguida, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente la vid verdadera perseguida? Atrapada. No, ¿Por la vid, qué? la vid falsa, perseguida, ¿cómo se siente? Por eso. Inflada. No, ay, perdón. Me expresé mal, entendí mal, perdón. Claro. Entonces, por eso, la vid verdadera tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la capacidad de abrir los ojos. La vid verdadera tiene la capacidad de ¿qué? ¿De qué más tiene la capacidad? Tiene la capacidad de dar dabar. Mostrar la verdadera roca. Ajá. De llevar, de caminar sobre esa verdadera roca. Tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la capacidad de fortalecer esa siembra. Pero sobre todas las cosas, tiene la capacidad de romper ese círculo. Eso es el día 20. Tiene la capacidad de cambiar esa plomada. Tiene la capacidad de cambiar esa unción. Tiene la capacidad de cambiar ese fruto. Tiene la capacidad de cambiar
Su boca tiene la capacidad de mirar lo más importante. Así que ¿cómo estamos? Ahora, Marquito, dígame, una Ari, pregunta. por favor. Zorobabel nació en Babilonia, ¿verdad? Es como una representación de que Dios cambia lo de Babilonia en algo que es realmente de Dios mismo. Buena pregunta, Adri. Zorobabel no tiene la capacidad, nuevamente, Zorobabel no tiene la capacidad de hacerlo. Quien tiene la capacidad de hacerlo, ¿quién es? Quien tiene la capacidad de hacerlo es la roca. Entonces, si la roca tiene la capacidad de hacerlo, ¿quién tiene la capacidad de hacerlo? La vid. La viña, la vid. La vid. Porque la roca y la vid tienen la capacidad de qué? Tienen la capacidad de mirar. ¿Ya? Y de mirarse. Perfecto. Tienen la capacidad de mirar y de mirarse. Entonces, ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, esta pregunta es clave. Si Dios en el 9º mes estaba poniendo los cimientos, la piedra, ¿qué era lo más importante para Dios? ¿Qué era lo más importante para Dios? Vamos al libro de Ageo. Bueno, vamos al libro de Ageo. ¿Qué es lo La importante? construcción, la construcción. Perfecto, perfecto, perfecto. La construcción. ¿Y por qué para Dios la construcción es importante? Por los cimientos, creo yo. Es una pregunta un poquito difícil, pero Sí, tenemos que unirle con el mes séptimo, ¿verdad? El mes séptimo, con el arado. Cristo Jesús se paró y dijo, en el último, ¿qué dijo? En el último gran día. ¿Por qué era el gran día, el último gran día? Porque el último gran día el último gran día es el día de comenzar a ver las cosas a lo grande. Para la vid falsa, o mejor dicho, para Esdras, ¿qué era lo grande? ¿Qué era lo grande? Levantar un templo. Para Esdras era lo grande el templo. Para el pueblo, ¿qué era lo grande? Lo grande era el templo también. Bueno, para Dios, entonces el día 20 tenemos la grandeza, tenemos la capacidad de mirar lo grande. Entonces, ¿qué fue lo grande para ellos? El templo. ¿Qué fue lo grande para ellos? Bueno, etcétera, etcétera. Para Dios, en el libro de Ageo, ¿qué dice que es lo grande? Lo grande es la casa. ¿Sí? Entonces, me explico. El templo o la casa. ¿Cuál es la diferencia entre el templo y la casa? La El casa tiene la fundamento. mesa. La La construcción. casa, la casa tiene la mesa. Bien. La diferencia, entonces le voy a dar una ayudita más. La diferencia entre el templo y la casa es que la casa y el templo, en donde se unen para Dios, es en la grandeza. Pero para la diferencia entre ellos, el templo y la casa se unen, no unen la grandeza, sino le hacen ver sus propias grandezas.
Entonces, si para ellos el templo era lo grande, ¿por qué era lo grande el templo? ¿Por qué ellos hicieron lo que hicieron? Es decir, ellos dijeron, las mujeres están mal, las se han casado con mujeres y hay que también desalojar a los hijos. ¿Qué fue lo grande para ellos? Los hombres, Perfecto. Lo grande para ellos fue, lo grande para ellos, lo grande para ellos fue la ley. Pero la ley, la grandeza de la ley, ¿en dónde está la grandeza de la ley? en la vid, En la construcción, en la casa. Entonces ellos por ley y por profecía, es decir, ahí estaban los dos ungidos, porque por ley y por profecía, ellos ¿qué dijeron? Arranquemos a todas las vides falsas, saquemos todas las piedras de tropiezo, echemos abajo toda esa construcción vieja y comencemos una construcción nueva. Pero la construcción nueva, ¿cómo iban a construir la construcción nueva? ¿Con cosas grandes o con cosas pequeñas? Entonces, iban a volver, como dice Natalie Teshuvah. La Teshuvah es volver a lo grande o volver a lo que ellos pensaban, a lo que nosotros pensábamos que es lo grande. Para ellos lo grande que era. Para ellos lo grande era la ley. Para ellos lo grande era la profecía y para ellos lo grande era el templo. ¿Ya? Y para Dios, su grandeza, ¿qué era? ¿Era grandeza? ¿O por el contrario, iban a volver a la destrucción? Entonces, el día 20, ¿a dónde les lleva? ¿A la grandeza de la construcción de Dios o a la grandeza de la construcción de la vid falsa? ¿Qué le parece? Para mí Dios es lo más simple de lo más grande. ¿Grande o simple, Nati? Es que es grande, pero a la vez es simple. No es complejo. Entonces Perfecto. es lo que yo quiero decir, no, para la grandeza del Señor es lo más simple, que es ser uno, ser bit, entonces no hay complejidad en eso. Entonces, por eso el noveno mes, usted tiene que ver la grandeza. Porque si no, la grandeza de la construcción la grandeza de lo que usted piensa que es construcción de Dios, no le va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque todas se va a construir sobre ¿cuáles piedras? Sobre piedras de dureza. Y eso a Dios ni le interesa. Por eso hasta Cristo Jesús dijo, ven esas piedras, qué enorme esa construcción. Y Dios dijo, no va a quedar. Entonces, ahora, la vid falsa, digamos. Vamos, todo esto, para esto tenemos que mirar a la siembra y tenemos que mirar a la vid, ¿verdad? ¿Cuál era la grandeza para la vid? ¿Cuál era la grandeza para las mujeres? Dígame, ¿cuál era la grandeza? ¿Cuál era la grandeza de esas mujeres? ¿De cuáles, Marquito? ¿De las esposas de los sacerdotes o de Esdras, qué? exacto, porque ahí habla, mire, Esdras, las mujeres extrañas, ahí habla de la vid, ¿no es cierto? Y la vid está en la novia y en las novias. Entonces hablemos de las novias que se está hablando aquí. ¿Cuál era la grandeza de las unas y de las otras? ¿Cuál era la grandeza de las de casa y cuál era la grandeza de las extranjeras? ¿Cuál era la grandeza? ¿Me explico ahí? Porque tenemos tres grandezas.
la grandeza de Dios, la grandeza de la vid verdadera y la grandeza de las piedras, la grandeza de los hombres. Pero nos olvidamos de la grandeza de las mujeres, y ahí está la grandeza de las mujeres. ¿Cuál era la grandeza de las mujeres? ¿Qué veían las mujeres? Esdras 10:18, no sé si me explico la pregunta, dice, entre los hijos de los sacerdotes se habían casado con las mujeres extranjeras, se encontraban a los hijos de Jesúa, hijo de Josadá y de sus hermanos, ya. ¿Cuán grande era la mujer de Josué, hijo de Josadá? ¿Cuán grande era? ¿Cuán grande? ¿Cuán grande era? Sí era grande. Era grande, Nati. Pregunta, ¿era grande o no era grande? No Marquito me puso a pensar. No, sí oí, pero me puso a pensar. Claro. Pregunta, ¿era grande o no era grande? Katia, Adri. De acuerdo a la grandeza de Dios, no. Para ellas sí me imagino que era grande, pero no era la grandeza de Dios. Ah, interesante. Entonces, en el noveno mes, ahora pregunta, ahora pues, llegamos al noveno mes. ¿Cómo se sentía la mujer la mujer de Josué, hijo de Josadá? ¿Cómo se sentía? Se debe haber sentido grande, pues imagínese el sacerdote. Pero también perseguida, ¿no? Verá para ver si para ver si me, para ver si, para ver si me entienden. Sí, Ahora, porque y a mí me hizo pensar, Marquito, pero no le cacho ahí. piensa un poquito, porque esto no es por hacerle bolas, es por caminar al día 20, Así es. y esto es por conocer lo que es, como dice usted, quiénes somos, quién es Dios y cuáles son nuestros conceptos que nosotros Así tenemos es. como conceptos. Mire, lea por favor, Nati, Zacarías capítulo 3, verso 1. Zacarías, Capítulo 3, verso 1. deme Zacarías 3, verso 1. Ya. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ya? ¿Seguimos? ¿O hasta ahí El nomás? acusador. Hasta ahí nomás. Hasta Mm, ahí nomás. Entonces, ahora yo le pregunto, nuevamente le pregunto, ¿cuán grande se sentía la mujer porque es el mismo, por si acaso, Lina, es el mismo. ujú. No, pues no se sentía grande. O sea, acusada sí. ¿Acusada por quién? Por el mismo Satanás, pues, Marquito. Y por Pregunta. ella mismo, y Yo por los creo, hijos del Marquito, sacerdote, yo por creo, ella Marquito. mismo, Ah, por ella mismo, ah, por uno mismo. por eso Nati, por eso usted, exacto, reflexionó, y por eso no es tan fácil. No, Y por eso tengo que sacarles con cuchara y tengo que ver lo que es una mujer. porque estamos metidas en nosotras mismas. O sea, si no nos vemos a nosotros mismos, ¿cómo podemos ver al resto? Sino, ¿cómo podemos ver grandezas si no Ujú. vemos grandezas? Porque nuestras grandezas, ¿sí? En el noveno mes, eso es lo que le está diciendo. En el noveno mes, esas grandezas hasta ahora afectan. Las grandezas de Esdras, ¿afectan o no afectan? Sí, Sí, perfecto. Las grandezas de Josué, ¿afectan o no afectan? sí, Marquito, esas más todavía. Sí. ¿Y cuándo van a dejar de afectar esas grandezas? ¿Cuándo? Cuando las veamos en nosotros mismos. Cuando nosotros veamos la grandeza. Mm. Entonces, ¿y cuándo se ve la grandeza?
La grandeza se ve en el 9º mes, porque el 9º mes, eso es lo que le está diciendo, les estoy mostrando mi grandeza. ¿Y cuál es la grandeza de Dios? ¿Cuál es la grandeza? ¿Cuál es la grandeza de Dios? La grandeza de Dios es la bandera de Dios. ¿Cuál es la grandeza de Dios? La grandeza de Dios es la siembra de Dios. ¿Cuál es la grandeza de Dios? La grandeza de Dios es la vid verdadera. ¿Cuál es La la grandeza? construcción. La ¿Cuál es la grandeza de edificación, Dios? todo lo que dijimos, la edificación, la construcción, la vid, La la piedra. grandeza de Dios es la novia. ¿Cuál es la Ujú. grandeza de Dios? La grandeza de Dios soy yo. Nadie dice qué fue. Por eso hay que sacarle Amén. hay que sacar a la Es uno mujer con mismo. cara. Ujú. Hay que sacarles a esas mujeres que le han empequeñecido, a esas mujeres que son opuestas, porque peor que Satanás es esa mujer enana, empequeñecida, pero Encorvada, Marquito, ¡ah! encorvada. ¿Y metida con quién? Chuta. Con ¿Y todo lo que metida, usted y queda. metida en dónde? Entonces pregunta, si así estaba Josué, ¿cómo estaba? Si así estaba Josué, ¿cómo estaba su esposa? Si así estaba su esposa, ¿cómo estaban sus hijos? Si así estaba, Encorvados y encuevados. y entonces pregúntele, quién era la que le tenía más acusada ahí? ¿Cómo se llamaba? Es el mismo. Mamá y papá. Ujú. Y entonces, ¿con quién estaba casada esta mujer? ¿Con quién? ¿Con quién estaba unida, mujer? ¿Con quién estaba unida esta mujer? ¿Con quién estaba unida? Con el opositor. Porque Satanás es el opositor. Y Satanás no solo es el que está ahí en los cielos oponiéndose, sino Satanás es el que está metido en todas las mujeres que se oponen. ¿A qué se oponen las mujeres? ¿A qué se oponen? A A ser ser novias. novias, a ser ¿A qué se novias, a oponen? servir verdadera, A servir verdaderas. ¿A qué se oponen? a que sean constructoras y edificadoras. Exacto. ¿A qué se oponen? A A la ser piedra, a inocentes. la piedra angular. A ser inocentes. Entonces, ahí sí busque. No, no nos vayamos. Entonces, vamos a esto. Marquito tal cual. Tal cual, exacto. Mira que se oponen. Esdras oraba y hacía confesión. Se oponen a la oración, llorando y postrándose. Se oponen a la alegría. ¿A qué más? Se oponen a la palabra. Se oponen a la lluvia. Se oponen a los hijos. Porque tienen una palabra aquí adentro. ¿Y esa palabra qué es? Soy culpable. Me pongo el dedo acusador hacia mí mismo. Ah, ya. Sí, Marquito, tal cual, Ya. Y tal cual. gracias por participar. Porque si no, no llegamos al día No, 24. Y el día 20, mire, y del día 20, ¿sí? Del 9º mes. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, mire, pero mire, es que esto es hermoso. ¿Sabe en dónde se ve en dónde se ve la grandeza? ¿En dónde se ve la grandeza? Usted decía algo de la grandeza, lo más pequeño también. Como lo. Es que mire, una cosa es la grandeza, pero esta no se ve como grandeza. Lo contrario de la grandeza, ¿qué es? No es lo que, no, aquí está, mire.
Entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras se encontraron de los hijos de Jesúa, hijo de Josadá y su hermano. ¿Cuán pequeña era esta mujer? No era pequeña. Entonces, ¿qué era esta mujer? Si no era grande esta mujer, ¿qué era esta mujer? Si esta mujer era opuesta, ¿cómo era esta mujer? Inflada. Ahí sí, ya nos entendemos. Con la ley por delante, Marquito. Ya nos entendemos. Sí, Marquito. Exacto, ¿sí ve? Ya le voy a dar el versículo. ¿Cómo más era Adri? Katia, Lina, Carnita, Alexandra, Erika. Agrandada, ¿Ah? agrandada, presumida. Exacto, ¿sí ve? Exacto, ¿sí ve que le conoce a la vecina? ¿Sí ve que le conoce a Satanás? ¿Sí ve que le conoce al opositor? ¿Cómo más era esta mujer? Cabeza dura, Marquita. Durísima, era una vida extraña, era más fuerte, era más extraña que las que se casaron. ¿Por Con qué la se casaron? dureza ¿Por qué de se cerviz, casaron? Marquito. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué se casaron ellos y sus hijos y sus esposos, sus propios esposos? ¿Por qué se casaron? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué Dios nunca le dijo nada a esta mujer? ¿Por qué no les dice? ¿Por qué no le dijo nada a esta mujer? ¿Por qué? Porque siempre le ha visto, le verá y le ve, no como el acusador, por eso la mujer en la Biblia nunca está ahí como acusada, porque Dios siempre le ve, como le ve en este noveno mes, con esperanza, con fe Ok. y con ojos abiertos. Y le ve con espíritu, y le ve con Amén. ungidos, y le ve con ley. ¿Cómo más le ve Zacarías? Y le ve con plomada, y le ve con todo eso. ¿Por qué? Porque le sigue diciendo, este es mi vida. Es la novia, pues, Marquito. Y entonces, ¿por qué usted no se puede ver así? Porque Porque usted no muchas. puede ver la grandeza. Porque a Ujú. usted y a mí nos enseñaron a ver en lugar de la grandeza lo que acaba de decir. Ve la oposición. ¿Qué más ve? ¿Qué más dijo que Y veía? ve las pequeñeces en vez de la No, no, grandeza. no, 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 ve, pequeñeces, ve, así es mujer, Pero es pequeñeces en uno, si es no mujer en Dios. si es mujer del sumo sacerdote, ¿qué ve? Ve la unción. ¿Qué más ve? Ah, la profecía y toda la cosa. Ve el reino, Ahí ve sí la grandeza. como Ujú, decía, ve la grandeza, eso es lo que ve. Ve ujú. lo inflado, ¿cómo era que dijo Nati dijo cuando dije ya nos entendemos? Bueno, otro, Katia, ¿qué ve? ¿Qué ve usted? Bueno, ¿qué ve esta mujer? Porque no hay ninguna diferencia entre las mujeres. ¿Qué ve? ¿Qué ve esta mujer? La Está religiosidad, ciega, Marquita. no ve nada. Exacto, es ciega, no ve nada. Ve la maldición y por eso huye de la maldición. Lina, ¿qué ve esta mujer? Ve jactancia. Las cosas fortificadas del mundo. Ve exacto, ve las fortalezas. Eso sí, ve las fortalezas. Es decir, ve los muros. Es decir, ve los pactos. Erika, ¿qué más ve? Alexandra, ¿qué más ve? Sequedad, muerte. No. Ah, pues bueno, Los, sí. los Sí, sí, yugos, los por eso yugos, ve con quién, ve quién, a ver, los yugos, pero no ve cualquier yugo, pues. Ve Uno que los, le infle más. exacto. Por eso, todo eso, todo eso se llama lengua. Porque la lengua, ¿qué hace? ¿Qué hace la lengua? Se jacta de grandeza. ¿Y por qué se jacta de grandeza? Porque solamente sirve para jactarse. Es decir, sirve para enorgullecerse.
Es decir, sirve para inflarse. Pero su mente y su siembra, ¿en dónde están? En donde está su jactancia. ¿Y en dónde está? En donde está su lengua. Santiago. Santiago 3:5. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¿Qué tan lengua? ¿Qué tan lengua era la mujer de Josué? ¿Qué tan lengua? Pregunta, ¿cuántas lenguas hablaba ella? Muchas, ¿Cuántas lenguas Marquito, hablaba? muchas. Tal ¿Cuántas? cual. ¿Cuántas? Muchas, Marquito, Todas la tal cual. desviación. Todas, Todas las lenguas del mundo. todas, menos la de la siembra, la de Ujú, la vid verdadera. Menos la de la edificación, pues claro. Menos la ¿Qué del... logró para sus hijos? Perdón, ¿Qué ¿qué dijo? logró ¿Qué logró? ¿Qué logró? Inflarles. Logró las grandes cosas de la ceguera. Y las grandes cosas de la ceguera no son lo mismo que las grandes cosas de Dios. Por eso, la gran cosa, la gran cosa, por eso lo grande del 9º mes es mirar todas las cosas grandes reunidas en la edificación, en la vid verdadera, en la roca de su salvación, en su siembra y en su semilla y en sus hijos. Porque de lo contrario, el 9º mes, ¿qué es lo que mira el 9º mes? ¿Qué es lo que mira el 9º mes? En nuestro idioma. ¿Qué es lo que mira el mes de diciembre? ¿Qué es lo que mira Satanás? ¿Qué es lo que mira Satanás? A la vid falsa. El ponerse a su derecha. Mira a las mujeres y mira toda la jactancia. Y mira toda la aflicción y la persecución. Para huir de ello a través de la jactancia y a través de lo falso, a través de la grandeza de lo falso. ¿Ya? Ahora, pregunta. ¿La lengua es un órgano pequeño? Pregunta. ¿Cuándo la lengua es un órgano pequeño? Cuando se jacta, ¿Perdón? cuando se jacta. Exactamente. ¿Cuál es la lengua en los cielos? ¿Qué idioma se habla en los cielos? Una sola lengua. ¿Y cuál es la lengua en los cielos? La que alaba, ¿Perdón? la que alaba. ¿Y cómo alaba? Alaba con la construcción, alaba con los hechos y alaba con la ley, que alaba con conoce la cuál. grandeza de Dios. Lo mismo, la lengua de Dios es la lengua de Dios no es pequeña, la lengua de Dios es grande, porque a través de la lengua de Dios hizo lo grande, que es su casa, que es su edificación.
¿Por qué? Porque la lengua de Dios pertenece a su dabar y su dabar pertenece ¿a quién? Al novio. Y todo eso ¿qué? La lengua de Dios es el sí y el amén de su dabar. Amén. ¿Y, y cuál es el sí y el amén? Que usted se vea como cuerpo y no como lengua. Que usted vea la grandeza del noveno mes, porque la grandeza del noveno mes es la vid verdadera, porque la grandeza del noveno mes es la bandera, porque la grandeza del noveno mes es la novia, porque la grandeza del noveno mes es usted. Amén. Para que esa grandeza que haga, devuelva la lámpara, devuelva el espíritu. ¿A quién tiene que devolver el espíritu? ¿A quién? Diga. ¿La piedra? Perfecto. El espíritu devuelve la grandeza a lo que tiene grandeza. Porque el espíritu de Dios que se devuelve a la grandeza pone a Satanás y todas las cosas en su lugar. Amén. Zacarías, ¿qué le dice? Quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Así le dijo, si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis actos y te daré libre acceso entre estos que están aquí. ¿Qué le devolvió Dios? La grandeza. ¿Sí? ¿Y quién devuelve la grandeza? El que está a la derecha. ¿Y quién está a su derecha? ¿Quién está a la derecha de la mujer? El novio. El novio. Ungido de Dios. Pero para eso, la mujer de Josué, ¿cómo tenía que verse? ¿Grande o inflada y jactanciosa? Grande, con una lengua larga y grande, o como vid verdadera. Y como vid verdadera, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer en el Josué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que rodearle o no tenía que rodearle? ¿Tenía que devolverle el espíritu o no tenía que devolverle el espíritu? ¿Tenía que ponerle el memorial o no tenía que ponerle el memorial? ¿Tenía que vestirle, tenía que rodearle o no tenía que rodearle? Y si podía hacer eso, ¿podía hacer eso con sus hijos o no podía hacer con sus hijos? Y si puede hacer eso con el Espíritu de Dios, con el Neri le puede recordar la grandeza de devolverle lo grande a una mujer o no puede hacer eso. Ahora, ¿usted cree que usted y yo podamos hacer eso en 3 días hasta el Shabbat? Sí. ¿Cree? Sí. ¿Cree? Sí. Amén. Entonces, ahí tiene toda la Biblia para leer, o ahí tiene solamente el versículo. Salgo del día 20 para caminar al 24, o sigo metido en el día 20, porque nunca he salido del día 20, porque nunca he salido ni de la acusación ni de lo jactancioso. ¿Cómo es el diablo? ¿Cómo es el diablo? Jactancioso. ¿Ah? Jactancioso. Jactancioso. Perdón. No, perdón, el diablo no. Perdón. ¿Cómo es? ¿Cómo es el desechado? ¿Cómo es el oponente? ¿Cómo es el oponente?
Jactancioso. Acusador, lengudo. Acusador, jactancioso y Una maquinador. carga. Que lo único que tiene que hacer es ponerse a la diestra de una mujer. No, sí. Ahora, ¿quién es la mujer de la casa del Dabar? ¿Cómo es la mujer de la casa del Dabar? Grande. Es verdadero. La que abre los ojos y puede mirar el Espíritu de Dios para volver a donde pertenece ella, al lugar más grande, que es a la diestra del novio. Amén. Novio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Amén. bendigo, Gracias, Señor. bendigo que el día 20 no es, le quitamos a ese día, le quitamos todo lo que en cambio tú estás dando, porque todo lo que tú estás dando, Señor, es la grandeza de una novia que está caminando con su novio. Y en el nombre de Cristo Jesús, la grandeza del novio que está caminando a los fundamentos y a la piedra angular, con una plomada, como Zorobabel, con un espíritu y con un neri para devolvernos y devolver a su casa lo que le pertenece, que es el espíritu y es la verdad. Porque no es con espada ni con ejércitos, sino es con toda la aclamación y el gozo de tu gracia y todo el completamiento de tu piedra angular. Y en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque por cada Zorobabel siempre estará, Señor, el Espíritu del que comienza y del que completa la obra. Porque el que comenzó, el que puso los cimientos y el que completará la obra, siempre será el mismo, el que lleva los 7 espíritus delante de quien están los 7 espíritus, que siempre será el novio. En el nombre de Cristo Jesús, y bendito sea por los hijos de la casa del Dabar y los hijos del novio, que Señor, hoy han levantado a esas verdaderas mujeres, porque yo veo, eso es lo que veo y lo que veo Dios, la grandeza de una mujer que pasó de ser oponente, pasó nuevamente a ser una novia. En el nombre de Cristo y unidad de espíritu, nos vemos en el día 20, en el día de Shabbat. Un abrazo, bendición. Gracias por todo. Gracias, Maquito. Bendiciones, bendiciones a Por todo. todos. Bendiciones. Amén. Gracias, Bendiciones a todos. Buenas Bendiciones. noches. Ernest.